Nunca pensé que una conversación sobre dinero pudiera poner en duda todo mi matrimonio. Pero eso fue exactamente lo que pasó el día en que mi esposa me pidió que le diera todo mi bono anual a su hermana embarazada, como si fuera lo más normal del mundo. No una parte. No, si te sobra. Todo. Para que entiendan por qué esto me explotó la cabeza, necesito empezar desde el principio. Porque esto no va solo de dinero. Va de expectativas, favoritismos, manipulación emocional y de cómo, a veces, la persona que duerme a tu lado puede convertirse en alguien que ya no reconoces. Tengo 34 años. Estoy casado desde hace 4 con mi esposa, Laura. Ambos trabajamos, ambos aportamos a la casa, y siempre habíamos tenido una relación relativamente equilibrada en cuanto a finanzas. No perfecta, pero funcional. Nunca fuimos ricos, pero tampoco vivíamos al día. Mi bono anual no es algo pequeño ni simbólico. Es el resultado de meses de presión, horas extra, estrés constante y responsabilidades que muchos no estarían dispuestos a cargar. Yo contaba con ese dinero. Tenía planes claros, pagar deudas, reforzar ahorros y, si sobraba algo, quizá darnos un gusto como pareja. Nada extravagante, nada egoísta, nada secreto, hasta que Laura me soltó la bomba. Estábamos cenando en casa, una noche común, sin discusiones previas. De la nada empezó a hablar de su hermana, Sofía, que estaba embarazada, que la situación estaba difícil, que su pareja no ganaba lo suficiente, que los gastos venían encima. Yo escuchaba, asentía, entendía. No soy un monstruo. Entonces Laura me miró fijo y dijo, creo que deberíamos darle tu bono. No ayudarla. No ver cuánto podemos aportar. Darle. Entero. Al principio pensé que estaba bromeando. Me reí incómodo y dije algo como bueno, veremos qué se puede hacer. Pero ella no sonrió. Me corrigió de inmediato. No, no una parte. Todo. Ella lo necesita más que nosotros. Ahí sentí algo raro, como si el piso se moviera un poco. Antes de seguir, dime algo. ¿Tú qué harías si tu pareja decidiera, sin consultarte de verdad, qué hacer con el fruto de tu trabajo? Porque lo que vino después no fue una simple discusión de pareja. Fue el inicio de algo que me hizo cuestionar si mi rol en este matrimonio era el de un esposo o el de un cajero automático con sentimientos. Y créeme, esto apenas comienza. Parte 2. Después de ese comentario, la cena se volvió incómodamente silenciosa. Yo seguí comiendo, pero mi cabeza ya estaba en otro lado. Intentaba procesar lo que acababa de escuchar. No solo la petición en sí, sino la naturalidad con la que Laura la había hecho, como si mi bono ya no fuera mío desde el momento en que existía. Decidí no reaccionar de inmediato. Parte de mí pensó que quizá estaba exagerando, que era una reacción emocional momentánea por el embarazo de su hermana. Así que respiré hondo y le pregunté algo básico, algo lógico. ¿Cuánto necesita exactamente Sofía? Laura frunció el ceño, como si la pregunta le pareciera irrelevante. No lo sé. Mucho. Bebé, renta, médicos, todo está carísimo. Le dije que entendía la situación, que claro que podíamos ayudar, pero que teníamos que ver números, prioridades, límites. Fue ahí cuando su tono cambió. Pasó de preocupado a molesto en cuestión de segundos. Siempre eres tan frío cuando se trata de mi familia, me soltó. Eso me dolió, porque no era verdad. A lo largo de los años, había ayudado a su familia más de lo que jamás imaginé que ayudaría a la de alguien más. Préstamos temporales que nunca regresaron, favores constantes, comidas pagadas, regalos que no estaban en nuestro presupuesto. Nunca lo reclamé, nunca llevé la cuenta, porque así soy. Pero esta vez era diferente. Intenté explicarle que ese bono no era dinero extra que apareció mágicamente, que ya estaba asignado mentalmente a cosas importantes. Le hablé de nuestras deudas, de planes que habíamos hablado antes, incluso de la tranquilidad mental que me daba saber que teníamos un colchón financiero. Laura me interrumpió. Mi hermana está trayendo una vida al mundo. ¿De verdad crees que eso no es más importante que tus planes? Ahí entendí que no estábamos discutiendo sobre dinero. Estábamos discutiendo sobre jerarquías, sobre quién importaba más. Y, al parecer, yo no estaba en el primer lugar.
Le pregunté directamente si ella estaría dispuesta a dar todo su próximo aumento, si lo recibía, a mi familia en caso de que lo necesitaran. Se quedó en silencio. Luego dijo algo que todavía me hierve la sangre al recordarlo. No es lo mismo. Según ella, su hermana estaba en una situación especial. Que la familia debía apoyarse sin condiciones. Que si yo realmente la amaba, entendería que esto también era por nosotros, porque ayudar a su hermana la haría sentir tranquila. Yo escuchaba, pero cada frase sonaba más a presión emocional que a razonamiento. No había un plan. No había límites. No había agradecimiento anticipado. Solo una expectativa absoluta de que yo cediera. Esa noche casi no dormí. Daba vueltas en la cama, mientras Laura respiraba tranquila a mi lado, como si ya hubiera tomado una decisión por los dos. Me preguntaba cuándo había pasado esto. ¿En qué momento mi esfuerzo dejó de ser algo que se respetaba y pasó a ser un recurso disponible para cualquiera que ella considerara más necesitado? Y lo peor, esto era solo el inicio. Parte 3. A la mañana siguiente, Laura actuaba como si la conversación de la noche anterior hubiera quedado cerrada. Me habló con normalidad, me preguntó si quería café, incluso me deseó buen día con un beso rápido. Ese gesto, tan cotidiano, me descolocó más que la discusión. Para ella, el tema parecía resuelto. Para mí, apenas comenzaba. Durante el trabajo no pude concentrarme. Cada correo, cada reunión, cada llamada, la hacía con la sensación de que algo se estaba rompiendo lentamente. No era solo el dinero, era la falta de respeto implícita, la idea de que mi esfuerzo era negociable sin mi presente. Esa tarde, mientras volvía a casa, decidí que no podía dejar esto en el aire. No podía permitir que el silencio se interpretara como consentimiento. Así que, apenas entré, fui directo al punto. Le dije que necesitábamos hablar de nuevo, que lo que había propuesto no me parecía justo ni razonable. Que ayudar sí, pero sacrificar por completo algo que yo había ganado, sin siquiera discutirlo en serio, no era una opción. Laura suspiró con fuerza, como si yo fuera un niño caprichoso. Entonces soltó algo que no esperaba. Mi hermana ya sabe lo del bono. Sentí un vacío en el estómago. Le pregunté qué quería decir con eso. Me explicó, con total naturalidad, que había mencionado el tema en una llamada con Sofía, que le había dicho que yo recibiría un bono pronto y que probablemente podríamos ayudarla mucho. No, tal vez. No, sí estamos de acuerdo. Probablemente. Me enojé. Mucho. Le dije que no tenía derecho a hablar de mis ingresos con nadie, mucho menos a crear expectativas sobre un dinero que aún no habíamos decidido cómo usar. Laura se puso a la defensiva. Dijo que no veía el problema, que Sofía era familia, que no iba a andar ocultando cosas como si fuera algo sucio. En ese momento entendí que, para ella, el dinero no era una responsabilidad compartida, sino una herramienta para resolver problemas ajenos y sentirse bien consigo misma. Esa misma noche recibí un mensaje de Sofía. No fue agresivo, no fue grosero, fue peor. Era un mensaje largo, lleno de agradecimientos anticipados. Me decía que Laura le había contado lo generoso que yo era, que no sabía cómo agradecerme por el apoyo, que ese dinero le cambiaría la vida. Hablaba de cunas, médicos, pañales, alquileres. Leí el mensaje varias veces. En ningún punto decía si puedes o si quieres. Todo estaba planteado como un hecho. Ahí sentí que ya no solo estaba discutiendo con mi esposa. Estaba siendo empujado a una esquina por dos personas que daban por sentado mi sacrificio. Le mostré el mensaje a Laura. En lugar de incomodarse, sonrió. ¿Ves? Realmente lo necesita. No me preguntó cómo me sentía. No notó mi expresión. No le importó que yo estuviera claramente molesto. Solo veía la validación de su idea. Esa noche discutimos más fuerte que nunca. Yo le dije que me sentía usado, que parecía que mi valor se reducía a cuánto podía aportar económicamente. Ella me acusó de ser egoísta, de no entender lo que significaba ser familia, de poner el dinero por encima de las personas. La discusión terminó sin resolución, pero con algo nuevo en el aire: resentimiento. Y cuando el resentimiento entra en un matrimonio, nada vuelve a ser igual. Parte 4.
Los días siguientes fueron una especie de guerra silenciosa. No gritábamos, no discutíamos abiertamente, pero cada interacción estaba cargada de tensión. Laura se volvió distante conmigo, fría, como si yo la hubiera decepcionado profundamente. Y esa actitud, lejos de hacerme ceder, me hizo empezar a ver cosas que antes había ignorado. Empecé a notar un patrón. Cada vez que su familia tenía un problema, la solución automática parecía ser nosotros. O mejor dicho, yo. Si Sofía necesitaba algo, Laura lo planteaba como una obligación moral. Si yo dudaba, automáticamente era el villano, el insensible, el que no entendía. Una tarde, Laura me dijo que iríamos a visitar a su hermana. No me lo pidió, me lo informó. Cuando llegamos, entendí por qué. Sofía tenía la casa llena de cosas nuevas, ropa de bebé, cajas, muebles que claramente no eran baratos. No lo mencioné, pero lo noté. Durante la visita, cada comentario parecía dirigido a mí, que si el médico era carísimo, que si el seguro no cubría todo, que si el futuro daba miedo sin apoyo. Laura asentía a todo, mirándome de reojo, como esperando que yo reaccionara. En un momento, Sofía dijo algo que me dejó helado. Menos mal que tú recibes ese bono, porque si no, no sé qué haríamos. La miré, luego miré a Laura. Ninguna parecía ver el problema. Ahí fue cuando entendí que la decisión ya había sido tomada, solo que yo aún no había aceptado el papel que me asignaron. De camino a casa, exploté. Le dije a Laura que me había puesto en una posición humillante, que había hablado de mi dinero como si fuera suyo para repartir, que no era justo. Ella se defendió diciendo que solo estaba preparando el terreno, que no quería que su hermana se ilusionara en vano. Le respondí que ya lo había hecho. Entonces vino el comentario que marcó un antes y un después. Si no estás dispuesto a ayudar a mi familia, entonces no sé qué tipo de esposo eres. Eso no fue una frase al aire. Fue una amenaza disfrazada. Un cuestionamiento directo a mi valor como pareja. Le pregunté si realmente estaba dispuesta a poner nuestro matrimonio en juego por ese dinero. No respondió. Se quedó callada, mirando por la ventana. Esa noche dormimos en lados opuestos de la cama, sin tocarnos. Por primera vez desde que nos casamos, sentí que ya no éramos un equipo. Sentí que estaba solo dentro de mi propio matrimonio. Y lo peor es que aún no había recibido el bono. Cuando finalmente llegara, todo se iba a poner mucho peor. Parte 5. El día que finalmente depositaron el bono, en mi cuenta fue el mismo día en que entendí que esto ya no era una discusión, era una prueba. Una de esas pruebas silenciosas donde, hagas lo que hagas, alguien va a salir herido y alguien va a tomar nota de tu decisión para siempre. No le dije nada a Laura ese día. No por malicia, sino porque necesitaba pensar. Ver el número en la pantalla me produjo alivio y ansiedad al mismo tiempo. Alivio porque el esfuerzo había valido la pena. Ansiedad porque sabía exactamente lo que venía después. No pasó ni una hora. Laura me escribió un mensaje corto, directo. ¿Ya te cayó el bono? Ni un ¿cómo estás? Ni un felicidades. Solo eso. Le respondí que sí, que ya estaba depositado. Minutos después, cuando llegué a casa, me encontré con un ambiente extraño. La cena estaba servida, la casa ordenada de una forma casi exagerada, y Laura tenía una sonrisa tensa que no lograba ocultar la expectativa. Durante la cena, habló sin parar. De Sofía, de lo difícil que había sido el embarazo, de lo agradecida que estaba su hermana, de lo bonito que sería ayudarla a empezar esta nueva etapa sin preocupaciones. Yo escuchaba, pero cada palabra sonaba más a un discurso ensayado que a una conversación. Cuando terminé de comer, Laura soltó la frase final, como quien cierra una venta. Entonces mañana mismo podemos hacer la transferencia. No preguntó, afirmó. Le dije que no. Así, seco. No porque no quisiera ayudar, sino porque necesitaba que entendiera que no iba a entregar todo el bono, que estaba dispuesto a aportar una parte razonable, algo que no nos dejara expuestos ni me hiciera sentir que había cedido bajo presión. Su cara cambió al instante. Me dijo que la estaba decepcionando, que esperaba más de mí, que no entendía cómo podía ser tan duro cuando se trataba de su propia sangre. Le expliqué, con calma,
que su hermana no era mi responsabilidad financiera directa, que ayudar no significaba vaciarnos. Entonces subió el tono. Dijo que si solo le daba migajas a Sofía, mejor no le diera nada, que eso sería humillante, que su hermana ya contaba con ese dinero para organizar su vida. Ahí perdí la paciencia. Le pregunté desde cuándo yo tenía que cargar con las decisiones financieras de otra familia. Le recordé que Sofía había hecho compras grandes sabiendo que no tenía respaldo, que nadie le había pedido que planeara su vida alrededor de un dinero que no era suyo. Laura me miró con desprecio. Literalmente. Me dijo algo que todavía me duele recordar. Si fueras un buen hombre, no estaríamos teniendo esta discusión. Esa frase me atravesó, porque no atacaba una decisión, atacaba mi identidad, mi valor, mi carácter. Le respondí que un buen hombre también se respeta a sí mismo, que no iba a permitir que me manipularan con culpa, que ayudaría, sí, pero bajo mis términos. Entonces vino el ultimátum. Si no le das el bono completo, esto va a cambiar muchas cosas entre nosotros. No explicó cuáles. No hizo falta. Esa noche dormí en el sofá, no por castigo, sino porque no podía compartir la cama con alguien que acababa de ponerme contra la pared. Y mientras miraba el techo, entendí algo aterrador. El dinero había sacado a la luz una verdad que llevaba tiempo escondida. Para Laura, yo valía mientras cumpliera expectativas. Y cuando dejé de hacerlo, dejé de ser suficiente. Y esto, lamentablemente, aún no había tocado fondo. Parte 6. A la mañana siguiente desperté con una sensación pesada en el pecho, como si algo irreversible ya hubiera ocurrido mientras dormía. Laura no me habló. Ni un mensaje. Ni una nota. Se fue temprano a trabajar y dejó la casa en un silencio incómodo, casi hostil. Intenté convencerme de que esto se arreglaría con el tiempo, de que solo necesitábamos enfriarnos un poco. Pero esa ilusión duró poco. Al mediodía recibí una llamada que no esperaba. Era mi suegra. No llamó para preguntar cómo estaba. No llamó para entender mi postura. Llamó directamente al grano. Me dijo que Laura estaba muy afectada, que no podía creer que yo fuera tan inflexible, que la familia siempre se apoyaba en momentos difíciles. Su tono era tranquilo, casi amable, pero cada palabra llevaba una carga clara de juicio. Le expliqué, con respeto, que no me negaba a ayudar, que simplemente no podía entregar todo el bono, que teníamos responsabilidades, planes y límites. Mi suegra guardó silencio unos segundos y luego dijo algo que confirmó mis peores sospechas. Tal vez no estás entendiendo lo que significa ser parte de esta familia. Ahí entendí que Laura no estaba sola en esto, que la idea de que mi dinero debía ser compartido ya había sido discutida, validada y respaldada por otros. Yo era el último en enterarme, y el único que se oponía. Esa tarde, Laura llegó a casa más tarde de lo normal. Traía los ojos hinchados, como si hubiera llorado, pero su expresión no era de tristeza, era de determinación. Me dijo que había estado con su hermana. Sofía, según Laura, estaba devastada. Se sentía engañada. Decía que ya había hecho compromisos contando con ese dinero, que ahora no sabía cómo enfrentarlo todo. Le pregunté si alguien, en algún momento, había considerado preguntarme directamente antes de asumir nada. Laura me respondió que eso ya no importaba, que el daño estaba hecho. Entonces me dijo algo que me dejó sin palabras. Me dijo que, si yo no estaba dispuesto a apoyar como un verdadero esposo, ella empezaba a preguntarse si realmente podía contar conmigo a largo plazo, que el matrimonio era sacrificio, y que si yo no estaba dispuesto a hacer uno grande ahora, ¿qué pasaría cuando las cosas se pusieran realmente difíciles? Eso ya no era una discusión financiera, era una evaluación de mi rol como pareja, como proveedor, como hombre. Le respondí que el sacrificio no puede ser unilateral, que no podía ser siempre yo el que cede, el que paga, el que se adapta, que un matrimonio sano no funciona a base de ultimátums. Laura no gritó, no discutió, solo dijo, entonces ya veremos qué pasa. Esa frase fue más aterradora que cualquier insulto. Esa noche entendí que el problema no era el bono. El problema era que, en su mente, yo había fallado una prueba invisible. Y cuando alguien cree que le fallaste,
Empieza a justificarse para hacer cosas que antes no habría considerado. Y créeme, Laura estaba empezando a considerar cosas. Parte 7. Durante los días siguientes, la casa se volvió un lugar extraño. No hostil de forma abierta, pero sí incómodo, tenso, como si camináramos sobre un campo minado donde cualquier palabra podía detonar otra discusión. Laura hablaba lo justo y necesario. Respondía con monosílabos. Ya no intentaba convencerme, y eso, curiosamente, me inquietaba más que la presión directa. Empecé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Salía más tarde. Usaba el teléfono en otra habitación. Tenía conversaciones que se detenían en cuanto yo entraba. No tengo pruebas de nada, pero cuando la confianza se agrieta, la mente empieza a llenar los silencios con preguntas incómodas. Una noche, mientras yo revisaba unos papeles en la computadora, Laura me dijo que al día siguiente iba a cenar con su familia. Me invitó, pero su tono dejaba claro que no era realmente una invitación. Era una formalidad. Aún así, acepté. Parte de mí sentía que, si no iba, eso se usaría en mi contra más adelante. La cena fue exactamente como temía. Desde que llegamos, el ambiente estaba cargado. Nadie fue grosero, nadie gritó, pero cada comentario parecía cuidadosamente diseñado para hacerme sentir pequeño. Comentarios sobre lo importante que es apoyarse sin condiciones. Historias de sacrificios pasados. Comparaciones con otros hombres de la familia que siempre han estado a la altura. Sofía no me miraba directamente, pero hablaba de mí como si no estuviera presente. Dijo que había aprendido que no se podía confiar en nadie más que en la familia. Que estaba decepcionada, pero que esperaba no equivocarse al pensar que las cosas aún podían cambiar. Laura no me defendió. No una sola vez. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no de la forma que ellos esperaban. No fue culpa, no fue vergüenza, fue claridad. Me di cuenta de que no importaba cuánto se diera. Siempre habría algo más. Siempre habría otra emergencia, otra necesidad, otro argumento moral para justificar por qué yo debía dar un poco más, ceder un poco más, sacrificarme un poco más. De camino a casa, Laura me preguntó si había pensado mejor las cosas. Le respondí con calma que sí, que había pensado mucho, y que mi decisión seguía siendo la misma. Su reacción fue inmediata. Me dijo que no podía creer que siguiera siendo tan terco después de ver el estado de su hermana, que le dolía profundamente estar casada con alguien que, según ella, solo pensaba en sí mismo. Esa noche no dormimos juntos. Otra vez. Pero esta vez fue diferente. Ya no me sentía culpable. Me sentía cansado. Cansado de justificarme. Cansado de ser el malo por poner límites razonables. Cansado de sentir que mi valor estaba condicionado a cuánto dinero estaba dispuesto a soltar. Fue entonces cuando tomé una decisión silenciosa. No una decisión impulsiva. No una amenaza. No un ultimátum. Una decisión interna. Si este matrimonio iba a sobrevivir, no sería a costa de mi dignidad. Y si no podía sobrevivir sin que yo me anulara, entonces quizá no merecía sobrevivir. Y lo que pasó después confirmó que pensar así no era exagerado. Parte 8. 2 días después de esa cena, ocurrió algo que terminó de quitarme cualquier duda sobre la dirección que estaba tomando todo esto. Volví del trabajo más temprano de lo habitual y encontré a Laura en la sala, sentada frente a la mesa, con varios papeles extendidos. Al verme, no se sobresaltó. Parecía estar esperándome. Eran estados de cuenta, presupuestos, notas escritas a mano. Me dijo que había estado organizando opciones. Opciones para Sofía. Opciones para nosotros. Opciones para resolver el problema. Usó esa palabra, problema, como si el problema fuera la falta de dinero, y no la forma en que estaban intentando obtenerlo. Entre esos papeles había un plan detallado de gastos de su hermana para los siguientes meses. Renta, médicos, comida, cosas del bebé. Todo muy bien calculado. Todo muy claro. Todo, sin mí. Le pregunté de dónde había sacado esos números. Me dijo que Sofía se los había pasado. Le pregunté por qué estaba haciendo esto sin hablar conmigo primero.
Me respondió que ya habíamos hablado suficiente y que ella necesitaba tomar acción. Entonces soltó la frase que terminó de romper algo entre nosotros. Si tú no quieres hacerlo, lo haré yo. Al principio no entendí. Le pedí que se explicara. Laura me dijo que estaba considerando pedir un préstamo usando nuestro historial conjunto, que también había pensado en usar parte de nuestros ahorros comunes, que no era justo que todo el peso recayera en ella emocionalmente mientras yo me cerraba. Ahí sentí una mezcla de enojo y miedo. Enojo porque estaba cruzando una línea gravísima. Miedo porque me di cuenta de que realmente estaba dispuesta a tomar decisiones financieras importantes sin mi consentimiento. Le dije, con firmeza, que no estaba autorizada a hacer nada de eso, que ese dinero también era mío, que tomar un préstamo o tocar ahorros sin acuerdo mutuo sería una traición tan grande como cualquier infidelidad. Laura me miró y dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. No exageres. Eso fue el punto de quiebre. Le dije que necesitábamos detener esto, que ya no se trataba de ayudar a su hermana, sino de cómo estaba tratando nuestro matrimonio. Le propuse algo que, honestamente, fue lo más razonable que pude ofrecer: ayudar con una cantidad fija, por escrito, con un límite claro, sin comprometer nuestro futuro. Laura rechazó la propuesta sin siquiera pensarlo. Dijo que eso no era apoyo real, que su hermana merecía más, que yo estaba demostrando quién era de verdad. Esa noche, por primera vez, consideré seriamente la posibilidad de separarnos. No lo dije en voz alta, pero la idea dejó de parecer impensable y empezó a sentirse lógica. Dormí poco, pensé mucho, y a la mañana siguiente tomé una decisión que no tenía vuelta atrás. Fui al banco y separé oficialmente mis ingresos personales del resto de las cuentas compartidas, dejando solo lo necesario para los gastos comunes. No fue venganza, no fue castigo, fue protección. Cuando Laura se dio cuenta, explotó. Dijo que le estaba ocultando dinero, que la estaba dejando sola, que estaba destruyendo la confianza. Yo la miré y, por primera vez, le dije algo que llevaba semanas guardando. La confianza se rompe cuando uno decide por los dos. Ese día, el matrimonio dejó de ser un lugar seguro, y lo que vino después fue aún peor. Parte 9. Después de separar mis ingresos, la casa se convirtió en un campo de batalla emocional. Laura ya no disimulaba su enojo. Pasó de la presión silenciosa a la confrontación abierta. Me acusaba de ser controlador, egoísta, desconfiado. Irónicamente, todo eso mientras intentaba tomar decisiones financieras a mis espaldas. Una noche llegó más tarde de lo normal. No traía esa expresión de cansancio habitual, sino una mezcla de nerviosismo y desafío. Me dijo que había ido a ver a su hermana. Yo asentí sin decir nada. Entonces añadió algo que me heló la sangre. Sofía ya sabe que separaste el dinero. Le pregunté cómo lo sabía. Laura no respondió de inmediato. Finalmente admitió que se lo había contado, que necesitaba que su hermana entendiera la situación real. Lo dijo como si yo fuera el problema que había que explicar. Minutos después, recibí un mensaje de Sofía. Esta vez no fue amable ni agradecido. Fue directo y cruel. Me dijo que nunca pensó que yo fuera ese tipo de hombre, que Laura merecía algo mejor, que estaba demostrando que, cuando las cosas se ponían difíciles, yo elegía el dinero antes que la familia. No respondí. Le mostré el mensaje a Laura. Ella no se disculpó. Dijo que su hermana estaba dolida y que yo tenía que entenderlo. En ese momento, algo terminó de encajar para mí. Laura no solo priorizaba a su familia sobre nuestro matrimonio, estaba dispuesta a ponerlos en mi contra para doblegarme. Esa misma semana ocurrió lo impensable. Un viernes por la tarde, recibí una llamada del banco. Querían confirmar una solicitud de préstamo. Mi nombre aparecía asociado. Sentí un golpe en el pecho. Les dije que yo no había solicitado ningún préstamo. Me pidieron que fuera de inmediato a la sucursal. Cuando llegué, me explicaron que Laura había iniciado el proceso usando información conjunta, pero que la solicitud había quedado detenida por falta de mi firma final. Cuando volví a casa, estaba temblando de rabia. La confronté. Al principio lo negó. Luego minimizó. Finalmente explotó.
y me gritó que lo había hecho porque no le dejaba otra opción, que su hermana estaba desesperada, que yo la había obligado a tomar medidas extremas. Eso fue demasiado. Le dije que había cruzado una línea que no se podía desdibujar, que intentar endeudarnos sin mi consentimiento no era un error, era una traición, que ya no me sentía seguro compartiendo una vida financiera con ella. Laura empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran de frustración, de no haber conseguido lo que quería. Esa noche me dijo algo que nunca pensé escuchar de la persona con la que me casé. Tal vez deberíamos darnos un tiempo. No lo dijo como propuesta, lo dijo como amenaza. Y por primera vez, no me asustó. Le respondí que quizá tenía razón, que necesitábamos distancia, que yo no podía seguir en una relación donde mis límites eran vistos como obstáculos y mi esfuerzo como un recurso ajeno. Laura se quedó en silencio. Creo que esperaba que yo retrocediera. No lo hice. Al día siguiente, empacó algunas cosas y se fue a casa de su madre. El silencio que quedó fue ensordecedor, pero también liberador. Por primera vez en semanas, respiré sin sentir culpa. Pero la historia aún no había terminado. Porque cuando el dinero deja de ser el centro del conflicto, sale a la luz la verdad más incómoda de todas. Y eso ocurrió muy pronto. Parte 10. Las primeras noches solo en casa fueron extrañas. No porque la extrañara, sino porque el silencio me obligó a enfrentar algo que había evitado durante semanas, la verdad completa. Sin discusiones, sin reproches, sin presión constante, todo se veía más claro. Demasiado claro. Laura no volvió a comunicarse conmigo durante varios días. Ni mensajes, ni llamadas. Me enteré por terceros que estaba con su madre, que estaba muy afectada, que no entendía cómo habíamos llegado a este punto. Aparentemente, yo era el responsable de todo, el que no supo ceder, el que eligió el dinero por encima del amor. Lo curioso es que, por primera vez, esa narrativa dejó de afectarme. Una semana después, Laura me llamó. Su tono era distinto, más calmado. Me dijo que necesitábamos hablar, que había reflexionado, que tal vez todos habían exagerado. Acepté verla, pero con una condición. Nada de reproches, nada de presión, nada de volver al tema del bono como si fuera una obligación pendiente. Nos vimos en un lugar neutral, no en casa. Laura me dijo que entendía que había ido demasiado lejos, que su familia había influido mucho, que se dejó llevar por el miedo, por la culpa, por la presión de ser la salvadora. Dijo que no había querido traicionarme, que solo quería ayudar. La escuché. De verdad lo hice. Pero cuando le pregunté si, en retrospectiva, haría algo diferente, dudó. Y esa duda lo dijo todo. No me aseguró que respetaría mis límites la próxima vez. No me garantizó que no volvería a ponerme en esa posición. No reconoció plenamente que había intentado endeudarnos sin mi consentimiento. Solo habló de emociones, de intenciones, de lo difícil que había sido para ella. Y entonces entendí algo fundamental. El problema nunca fue el bono. El problema fue que, cuando tuvo que elegir entre respetar a su esposo o cumplir las expectativas de su familia, eligió a su familia. Y no una vez, varias. Le dije que necesitaba tiempo, que ya no estaba seguro de poder seguir en un matrimonio donde mis límites eran negociables y mi voz secundaria. Laura lloró. Me pidió que no tomara decisiones apresuradas, que pensara en todo lo que habíamos construido. Y lo pensé. Pensé en las noches de tensión, en la presión constante, en la forma en que habló de mi dinero como si no fuera mío, en cómo intentó tomar decisiones financieras a mis espaldas. Y pensé también en algo más simple, en cómo me sentía ahora, solo, pero tranquilo. Todavía no sé cómo terminará esto legalmente. No sé si habrá divorcio o una separación definitiva. Lo que sí sé es que ya no estoy dispuesto a sacrificar mi dignidad para mantener una imagen de matrimonio que, por dentro, estaba quebrada. Ayudar a la familia está bien. Ser generoso está bien. Pero cuando la generosidad se convierte en obligación y la culpa en herramienta, ya no es amor. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar esta historia. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿tú habrías entregado todo tu bono? ¿Dónde pondrías el límite entre ayudar y dejarte usar?
¿Crees que el matrimonio justifica sacrificar tu estabilidad financiera y emocional? Déjalo en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que esté pasando por algo similar. A veces, escuchar que no estás solo es el primer paso para tomar una decisión que cambia tu vida.